¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos un día más al Espacio en Portada, aquí en Telemiño. Un tiempo para comentar la actualidad. Esto toca a miércoles, es día 6 de julio del 2022. Y están ya con nosotros en el plato de Telemiño nuestros tres invitados, que son los que se van a encargar de ofrecer su punto de vista y su perspectiva en torno a algunos de los asuntos que enseguida leemos para todos ustedes. Se trata de Laureano Bermejo. ¿Cómo estás, Laureano? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Saludamos también a Lalo Gómez. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y aquí a mi lado está José Mosquera. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos. Encantado. Procede la lectura de los titulares del periódico. El primero de ellos hace referencia pues, a un trágico suceso, las aguas del Miño, que han reivindicado pues, su espacio y lo han hecho en forma de tragedia. Ahogado en el Miño al desfallecer en un reto a nado con un amigo. Es el principal de los asuntos. En el subtítulo, el cadáver de un joven africano de 20 años no ha sido recuperado, mientras el compañero que intentó salvarlo sin éxito fue rescatado a la altura de Belle y tuvo que ser atendido en estado de shock. Acompaña este titular, como decimos, una fotografía en la que se ve el operativo de búsqueda en el día de ayer, efectivos de la policía y bomberos durante la búsqueda del cuerpo del desaparecido ayer en el Miño. Es, como decimos, esa imagen tomada un poquito más arriba de la presa de Belle. Otros asuntos de la jornada: los radares de velocidad cazan a 134 conductores cada día en la provincia. La recaudación por este tipo de sanciones supera el 1 millón de euros anual. La ciudad instalará 7 cinemómetros a lo largo de este año. También la producción de pizarra de Valdeorras, desbordada por los pedidos del extranjero. El alza de los precios ha hecho, sin embargo, que la facturación crezca. En el apartado Más Noticias, 2 sumarios: la recogida de la basura engrosa la lista de servicios en precario en la ciudad, y también Sanidad urge un plan de choque para cubrir vacantes de médicos en verano. En el apartado deportivo, un apunte de baloncesto: el Club Orense Baloncesto confirmado entre los 18 equipos de la mejor LEB Oro de los últimos años. En lo alto de la portada, clamor en el sector primario. Ayer hubo manifestación aquí en la ciudad con estos costos e imposible seguir, dicen los afectados. En el aspecto lúdico, en el Tejadillo encontramos también pues, la iniciativa de la región, los conciertos del verano. La banda inaugura en Berín el ciclo en colaboración con el Xacobeo. Hoy es miércoles, día 6 de julio del 2022. Vamos a entrar en detalle. Esos son todos los titulares, es la portada en definitiva. A partir de ahora, pues los comentarios. Iniciamos quizá por lo obvio, por recomendar también que hay sucesos muy pegados al aspecto lúdico del verano, que tienen pues la primera página que estamos teniendo y que estamos viendo en el día de hoy. Por lo tanto, quizás la medida de prudencia y de prevención nunca están de más. La naturaleza siempre reclama lo suyo y no perdona. Sí, es cierto, nunca está de más, teniendo en cuenta que es una noticia bastante manida. De todos los años siempre tenemos que lamentar una desgracia en el río Miño. Y no faltan las de las playas también. Sí, y es una verdadera pena, porque un chico con 20 años que fallezca por estar pasándolo bien, nadando, pues no deja de ser una auténtica desgracia. Yo sí que me uno a ti, hacemos un llamamiento un poco a la seguridad y a la precaución que tiene que tener la gente, porque yo creo que se subestima mucho el caudal y las corrientes del río Miño, y es que todos los años hay siempre algún fallecido, algún ahogado. Es una pena, es una pena. Y sobre todo en este caso, porque parece que era un reto. Sí, que estaban compitiendo entre ellos dos a ver quién llegaba antes a un sitio, y uno, el que se falleció, pues que al parecer que le dio un cansancio y que el otro incluso intentó sujetarlo, pero a ver si hoy a lo largo de la mañana empezaban las labores de rescate a las 9, a ver si lo localizan cuanto antes, y cuanto menos dolor mejor para ellos. ¿Qué opinas, Lalo? Bueno, primero enviar el pésame a los familiares y amigos de este chico, que es una... Que por cierto juega al fútbol. Sí, deportista. Es una desgracia. Y nada, comentar que en España fallecen al día 7 personas ahogadas. 7 personas en España, ¿no? A mí me sorprendió mucho, una vez estando en Alicante, que en la televisión local de allí se informaba de los ahogados con cierta normalidad. Es decir, era el parte del día, hoy 2 holandeses en una playa, otro día eran 2 en otra y algo así, ¿no?
Y al agua hay que tenerle respeto, siempre, cualquier masa de agua, sea una piscina, en cualquiera de los municipios que hay en todos prácticamente en la provincia de Ourense, sea en un río, sea en una playa fluvial, o sea en el mar. Agua hay que tenerle respeto y hay que procurar ser muy cuidadosos, tomar las precauciones y hacerlo en las condiciones más seguras posible. El entorno donde se bañan muchos chicos en Ourense no reúne esas condiciones de seguridad. Entonces, yo creo que por parte de las instituciones a veces hay que disponer los espacios seguros, vigilados, entornos, y hay que impedir que se hagan, que se concentren jóvenes, sobre todo en zonas que pueden resultar peligrosas o altamente peligrosas, como es este caso. Que seguramente que se debió a otro tipo de problema, ¿no? Una indisposición del pobre chico. Pero sí que en Ourense hay, por nuestras temperaturas, por nuestras condiciones, hay muchas zonas de baño sin control, sin un tipo de control. Y hombre, yo sí que le mandaría este mensaje a las instituciones de que es necesario que haya algunas zonas, como la playa de la Antena en Ourense, como otras zonas de baño, que merece que tengan otro tipo de vigilancia, otro tipo de atención y otro tipo de control. Y como digo, y también ahondar en la preparación de la gente. A veces se minusvalora la importancia que tiene el saber nadar bien, la importancia de la natación para los chicos más jóvenes. Y ahí quiero ir, ¿no? Que yo creo que incluso desde el colegio, que aprendan a nadar con cierta soltura, con cierta edad, que sepan enfrentarse a los problemas que pueden surgir en el agua, es muy, muy importante desde muy, muy pequeños. Y eso hoy depende de la voluntad de los padres, que los envíen a una escuela de natación y tal. Yo creo que eso tiene que estar en el currículum de la educación física en todos los colegios. Oye, y estaba yo pensando también cuando comentabas lo de que al agua hay que tener el respeto, el currículum del Miño es importante en este tipo de sucesos, ¿eh? Sí, bueno, es un río que pasa por el centro de la ciudad, es muy accesible, demasiado accesible. Demasiado accesible y con muchas trampas. Y después el Miño no es excesivamente peligroso, quiero ahí dejarlo claro. Hay gente con preparación y que yo conozco y que he entrenado con ellos y he practicado triatlón, que nadan casi todos los días desde Oira hasta la Chabasqueira, invierno y en verano, ¿eh? Incluso el 1 de enero hacen esa salida en el agua, lo hacen a veces hasta sin neopreno en invierno. Y bueno, exige un conocimiento del río, de las corrientes, de lo que se puede hacer, de lo que no. No se puede luchar contra el agua, siempre va a poder más que tú, no se puede luchar contra el agua. Hay gente que pretende luchar contra el agua y te agotas y no tienes nada que hacer. Requiere una experiencia, requiere un conocimiento, es lo que digo, la formación es fundamental. El hecho de que el río esté en el centro de la ciudad y que sea tan accesible hace que, bueno, que haya muchos casos de este tipo, ¿no? Pero con una adecuada preparación y tal no es más peligroso que bañarse en una playa normal. Busquera. Bueno, leva moita razón Lalo no que di respecto de que se o río está inserto na cidade, como está neste caso, pois ou ben ten unha zona controlada de baño, ou ben, pois, ten que estar moi claro que ali non é posible bañarse, porque o risco está prácticamente inherente a esa posibilidade, é dicir, se permitimos que haxa baño ali onde non hai control de ningún tipo, nin hai medida de seguridade, nin hai disponible dous socorristas, nin nada, pois realmente estamos tirando bonos para que realmente poda producirse efeitos deste tipo. Logo, ademais, polo que teño entendido neste caso, xa non é na zona onde pasa na cidade, senón foi máis arriba. Augas arriba, donde na presa. Igual o reto era atravesar dun lado a outro, non sei cal era o reto que se plantearon, pero creo que, como ben decía Lalo, que a agua hai que ter un dominio da mesma importante, antes de expoñerse a unha aventura que non controlas, porque precisamente é un medio no que non te desenvolves habitualmente. Si se desenvolven os que meten 4 horas nadando pola mañán, donde sea, preparándose para todo tipo de outras metas, pero unha persona que vai ao río por primeira vez, claro, ahora neste caso se dá a circunstancia de darlle o pésamo aos familiares e aos amigos, pero esa circunstancia que é unha persona non daqui, non? Que tamén influye na secuencia, na retina que un ten do Miño. Eu desde os
7 anos recordo, eso que ti dís, cada pouco plas, cada pouco plas, cada pouco plas, e evidentemente un mirou con certa precaución, e iso que na auga desenvolvome ben, razonablemente ben, pero non significa nada. Significa que, inda así, hai que ter máis garantías para poder desenvolverse nese medio. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Una de las apuestas informativas que hace el periódico de hoy tiene que ver pues, con la captación, la colocación y también las infracciones que se perciben a través de los radares. Que levante la mano los que están aquí, los que no fueron multados por el radar. ¿El radar? 4. Os que non. Eso evidente. Muy difícil. En algún é evidente. En algún caemos. Sí, sí. Todo depende. Eu caí en máis de un. A ver, todo depende tamén ás veces, non? Do grado de prudencia. O despiste ten unha graduación. Digo despiste, porque ás veces tamén é despiste. Vas atendendo outra cousa e estáste pasando un pouco do límite, non? Pero o certo é que se ese exceso é non elevado, pois as consecuencias son pequenas. Importantes sempre en sanción económica, pero pequenas, porque non ten consecuencia no que son os puntos e diríamos a acreditación da condución, non? Bueno, eu creo que hai que ser prudentes, razonablemente prudentes. Se hai que discutir unha medida dese tipo, pois habrá que discutila donde procede, pero non alterándolle os límites ao radar no sentido de excedelo, non? El dato dice cada vez más multas por velocidad, dice la información de las páginas interiores del periódico. 134 sanciones al día tras la pandemia. La cabina de la Nacional 120 bajando los Peares, justo en el cruce donde pone Cañón do Silo o algo así. Nogueira de Ramuín. Catamarán. Sí, Catamarán. Sí, más o menos. Está 70 allí. Está 70 allí. Claro. Está 70. E ali para ir a 70 hai que fer un acto consciente. Es el que más pillan de tal. Sí, sí, sí. En bajando los Peares con un límite a 70 km por hora es la que más sanciona de la provincia. Yo en ese no caí. No, yo tampoco, porque pero esa vía está a 90 km por hora sí. Y ahí justo está a 70. Sí, yo creo que Mathieu Van Der Poel sprintando saltaría el radar. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, opino como profesional de la materia o como conductor. Opina como Laureano Bermejo. Pues como conductor, pues hombre, pues es cierto que cuando coges el coche, pues siempre estás un poco a la expectativa de que ser cazado por un radar. Porque sí es cierto que cuando se habla de las velocidades y los radares se hace uso de una palabra muy clara que es velocidad o exceso de velocidad. Y yo a veces me gustaría que se hablara más de velocidad excesiva. Es decir, a mí me gustaría que los radares estuvieran colocados en sitios donde realmente quieran reducir una tasa de accidentabilidad. Me gustaría que fueran capaces de discernir las velocidades en función de la climatología. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros podemos coger la autopista o la autovía que nos lleva a Madrid y antes de entrar en el túnel de la Canda y Padornelo, allí tenemos un radar que está limitado a 100. Es una autovía que tiene 3 carriles y donde no suele haber un exceso de circulación. Entonces, que esté limitado a 100 km por hora en una autovía con 3 carriles, con los coches que hay, pues me parece un poco restrictivo. Teniendo en cuenta que si tú circulas a 127 por hora, pues tienes la sanción en casa. Ahí a lo mejor yo abogaría porque ese radar fuera capaz de entender cuando las condiciones meteorológicas son adversas o cuando está completamente despejado. Y cuando hablo de ese radar, pues seguramente muchos de los oyentes conocerán el radar que está a la salida de la Cañiza dirección Vigo, que también está a 100 km por hora bajando. Y cuánta gente me tiene dicho, hombre, Laureano, he caído en ese radar a 120 y tantos por hora. ¿Realmente son 120 y tantos kilómetros por hora? ¿Es una velocidad excesiva? Yo creo que no. A lo mejor ese exceso de velocidad
cuando tú te encuentras que está lloviendo, claro, cuando está lloviendo, cuando está granizando, cuando hay mucha niebla, pues entiendo que sí. Pero en unas condiciones meteorológicas buenas, favorables, una carretera, una autovía, con los vehículos que tenemos hoy, doble carril, pues creo que a lo mejor tendríamos que revisar esos puntos. Ahora, y termino, sí entiendo que en algunos tramos, por porcentaje, deberíamos ser cuidadosos a la hora de circular a una cierta velocidad. Ayer yo era consciente de pasar por el sitio donde habían colocado el radar y me llamó la atención el número de coches que estaban parados por exceso de velocidad. Claro, teniendo en cuenta que está limitado a 80, yo sé y que mucha gente por ahí no circula a 80, va mucho más rápido. Pues hay que entender que hay mucha más densidad de circulación, estamos a la salida, estamos casi en la ciudad. Entonces vamos a ser cautelosos y prudentes, porque si no nos encontramos que los límites de 30 km por hora en la ciudad la gente se los salta a la torera. Bueno, permite un momento, vamos contigo, pero tenemos que hacer un pequeñito alto para la publicidad. Seguimos con este y otros asuntos. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, hoy está con nosotros comentando la actualidad Laureano Bermejo, Lalo Gómez y también José Mosquera. Ahora es Lalo el que toma la palabra. Recuerden que estamos comentando los radares de velocidad cazan a 134 conductores cada día en la provincia. También me gustaría extender esta información a otra que me parece también muy útil y es el aumento o la decisión de aumentar más radares o colocar más radares en la ciudad. Ahí quería ir, Antonio, que hay que diferenciar dos situaciones. Una, en Ourense ciudad, en lo que es el casco urbano, y otro, en las vías interurbanas. En el casco urbano, de lo que se trata, obviamente, si reduces la velocidad, reduces el ruido, reduces la contaminación, reduces el riesgo de accidente y reduces las lesiones en caso de que se produzca un accidente. Pero ahí no basta con un radar, porque el radar cuando te pillas que ya vas a una velocidad por encima de lo debido, con lo cual aumentaste el ruido, aumentaste el consumo, aumentaste el riesgo y en caso de accidente ya te llevaste a alguien por delante y posiblemente una vida. Lo que hay que hacer en la ciudad, desde mi punto de vista, es impedir que se circule a más de 30 km por hora. Hay que poner barreras físicas. Si quieres tener una ciudad a 30 km por hora, pues hay el ejemplo paradigmático que siempre es Pontevedra, en el que en Pontevedra, aun queriendo, a más de 30 km por hora no vas, porque encuentras pasos elevados, encuentras cada pocos metros una barrera física que te impide ir a más de esa velocidad. Con lo cual, ¿qué se ha producido en esa ciudad? Accidentes mortales, cero, porque es imposible ir a más de esa velocidad. No hace falta poner radares, hay que poner barreras físicas que impidan que vayas a más velocidad. En cuanto a las carreras y en las carreteras interurbanas, en ese otro tipo de vías, yo ahí lo que pido es que se ajuste verdaderamente la velocidad a la realidad de la vía. No es normal que haya carreteras perfectas con un arcén enorme que estén limitadas a 90 km por hora y a esos mismos 90 km por hora haya corredoras de un único carril para dos direcciones. O sea, no parece muy razonable. Entonces, si verdaderamente la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil no quiere tener esa fama de afán recaudatorio, tiene que verdaderamente circunscribir esos radares, que me parecen bien, a zonas que verdaderamente exista un riesgo potencial de que haya un accidente, porque es una zona de curvas, una zona complicada, pues una carretera en mal estado o porque bueno, hay una concentración de accidentes. Cuando en realidad a veces que se pone un radar pues en una recta que no ha habido un accidente allí en 20 años. Entonces, el hilar fino, el saber dónde se pone el radar, con qué condiciones, la idea que plantea Laureano me parece muy bien. Hoy seguramente que eso con la inteligencia artificial se puede hacer perfectamente y que técnicamente es perfectamente viable y que se mejore si verdaderamente lo que se piensa es en la seguridad de las personas que circulan por esa vía, ¿no? Si no, siempre va a quedar esa sensación del afán recaudatorio. Hay que recordar también que desde la pandemia se han incrementado mucho los accidentes, incluso las víctimas mortales y el exceso de velocidad. No sé por qué razón, desconozco los motivos, pero sí es cierto que desde que se pasó a la época de pandemia se le pisa un poquito más al acelerador. Pepe, ¿qué opinas? Bueno, vamos a ver. Temos dúas direccións contrarias. Por un lado, os vehículos cada vez corren máis. Sí. E técnicamente van moito mellor. Evidentemente, esa é unha realidade máis ou menos constatable. Despois hai outra realidade... Permíteme solamente una pequeña anécdota, ahora que acabas de decir eso, que hay estos días en los paneles que si te pillan con el móvil en la mano, 6 puntos.
Y si tú te compras un coche de última generación, tiene cantidad de fedellos para, sí, para ir tocando y desde luego para distraerte. Y en eso no tiene sanción. Perdona. Sí, é así. É dicir, bueno, non se sabe se iso é unha medida de fomento da renovación do parking, porque pode ser unha renovación indirecta, non? É dicir, coche novo con todos os fedellos, Bluetooth, non sei que, non sei canto, non tes que poñer o móvil na mão para nada, porque xa xos ten ali todo resolto, entón vas cambiando, non? Agora, o paso seguinte neste momento é fomentar xa non só eso, senón que vayas pasando, polo menos, se tes unha gasolina, vayas pasando unha gasolina e un eléctrico. Sí, a cousa vai encamiñada por aí, é dicir, ao final, por moito que reflexionemos, van marcando unhas pautas por as que queren conducir a maioría do mercado do automóvil e do usuario do automóvil. Bueno, iso no referido ás características técnicas dos vehículos, que evidentemente cada vez son millores, tamén o seu frenado, a resposta do coche no frenado e todo isto, tamén cada vez é millor. A seguridade interior, que xa mellorou hai moito tempo. Evidentemente, hai unha variable que algún día comentamos, que é tamén o condutor. Claro, esa non é medible, pero ti xa sabes que non é o mismo que vai unha persoa con todo o estado normal conducindo o vehículo, por tanto, que os seus reflexos, con todas as condicións psicofísicas, que vai unha persona que xa vai nos límites desas cousas. Os maiores que collen o coche cos 80 anos e máis, e claro, ti pásalle un aruxo por diante dos ollos a ver canto tarda en reaccionar. Iso ten unha relación directa. Sobre iso tamén creo que hai que afinar algo para que haxa unha proporcionalidade. Os radares pillan máis a xente en edad de Lalo, sí, neso sí, que na edade do seu pai. Pero a edade do seu pai tamén é un risco potencial. Non, sin duda. Tamén é un risco potencial, porque a condución, neses casos, é moi limitada desde o punto de vista dos recursos psicofísicos e reflexos e demais. Entón, tamén iso conta, non? E logo, pois, casi o outro tema, que é poñelo en relación co que, diríamos, os límites, e os límites en canto buscan seguridade ou teñen outros obxectivos. Poñemos un caso tamén moi coñecido, porque salir da autovía de Santiago é dirixirse de cara á cea, porque hai precisamente un 90, que é unha carretera, como sabedes, das chamadas vías rápidas pola Xunta de Galicia, e non entra nun pueblo, pasa por cerca dun pueblo, que lle chaman Ariz, e ao pasar por cerca do pueblo hai un 70. Bueno, pois así, pola parte de atrás, nun camiño que está ali, pois de vez en cando está o radar para controlar o límite dos 70. Está ben. Decías, Laureano. Sí, antes apuntaba Lalo, en cuanto a la tecnología, si estaba disponible para que los radares fueran capaces de discernir si hubiera condiciones meteorológicas normales o malas. Eso ya existe, y de hecho en la autovía que tenemos en la Mariña Luguesa, cuando tenemos condiciones meteorológicas malas, incluso se llega a cerrar la autovía, pero mientras no se cierra, los radares funcionan a una velocidad distinta de en condiciones normales. Es decir, normalmente están a 120, pero cuando empieza a haber niebla, baja el radar a 100. Es decir, que los radares son capaces de encontrar esa situación. Lo interesante del radar, lo que hacen es, no modifican la conducta del conductor. Lo que hacen es inhibir en un momento dado un hecho puntual. Y de hecho, cuando nosotros circulamos por la autovía y bajamos todos por Rivadavia, vemos y sabemos de sobra que allí hay un radar, todo el mundo frena y levanta el pie, pero si uno sale del tramo del radar, todo el mundo vuelve a acelerar. Entonces, la función principal no la está consiguiendo, que era el de modificar de una manera permanente la conducta del conductor. Eso se podría conseguir
con radares disuasorios, es lo que llaman, o con cajas fantasmas. Colocan una caja, tú piensas que hay un radar, realmente la caja está vacía y pasas más despacio. El de Barreros, el de la zona Barreros, creo que está vacío. Sí, desgraciadamente. Y los que pasamos por ahí todos los días... Respetando. Bueno, de vez en cuando, cuidado que lo ponen, ¿eh? De vez en cuando lo ponen. Respetamos el 80, una vez superado y tal, vamos en vuelta rápida. Claro, parece que ponemos el DRS. Bueno, un último asunto. Yo no quiero condicionar la opinión de nuestros invitados, pero no sé si coinciden y a lo mejor discrepan, y si es así, perfecto. Ayer se tuvo lugar en Ourense una manifestación en defensa del sector primario, del sector agroganadero de la provincia. Un centenar de manifestantes. En lo que se preveía como una gran movilización, al final solamente un centenar de manifestantes. Qué poco importa, digo yo, el sector primario en la provincia de Ourense. Digo yo, una provincia desertizada, con muchísimas carencias en ese sentido, y los que están al frente de las explotaciones agroganaderas están ahogados por los costes, por la falta de rentabilidad, y cuando se expresan no encuentran pues, prácticamente con ninguno. Pepe, ¿qué te parece? No, desgraciadamente, eco fora do sector agropecuario, pois realmente non houve. Casualmente, eu vin esa manifestación e un dato que hasta certo punto eu considero positivo, xa que ti remarcas ese. E o dato positivo é que xunto a persoas evidentemente de edad consolidadas, tamén había xente moza que está nese sector. E creo que, despois do que está pasando así no oeste de Europa, con Ucrania especialmente, pois creo que non estaría de máis botar un vistazo hacia aí e, diríamos, botarlle unha mau ese medio rural que fálase del ocasionalmente, pero está bastante abandonado nas súas condicións, porque, ao fin e ao cabo, do sector primario é do que todos os días a mediodía vamos a tomar alimento, a noite e demais. Eu creo que ese sector é fundamental. O que non ten sentido é deixar de que determinados sectores, bueno, noutro sitio producen a 30 céntimos, ala, vamos para ali, e xa deixamos de producir eso. Claro, despois, cando non circulan eses bienes, pois nos atopamos con que subiron de precio enormemente, agora añades os combustibles e os produtores de aquí non dan chegado. En una campaña electoral, cuando va un político a visitar una granja, va más gente entre políticos, séquito, gabinetes, que traballan, periodistas y demás, va más gente acompañando a ese político que va a ver una granja que todos los que se manifestaron. Antonio, pero yo no creo que no sea porque los ganaderos y los agricultores no se quieran movilizar. Otra cosa es que son profesiones que tampoco lo permiten, ¿eh? O sea, yo entiendo que aquí irán sus representantes a defender los derechos del colectivo. Pero de la sociedad civil ourensana. La sociedad civil ourensana no se moviliza ni por esto ni por tantas cosas que tendría que movilizarse, ¿no? Yo entiendo que está más que justa reivindicación, porque en la agricultura, en la ganadería, en la provincia de Ourense y en España en general, llueve sobre mojado. Es problema tras problema tras problema encadenado, y ahora ya llueve de manera torrencial. O sea, el problema que tienen ahora con los combustibles, con los costes de producción, con todo esto, pues hace que el problema sea exacerbado y que tenga una muy difícil solución. Yo espero que por lo menos nos concienciemos a nivel general de la importancia que tienen los productos de proximidad, que encima tienen mayor calidad, y que ahora, como bien decía Mosquera, Ucrania nos ha hecho ver precisamente eso, la dependencia del exterior que tenemos para cuestiones básicas que podíamos estar produciendo aquí, a un precio justo y razonable, ¿no? Y yo espero que eso pues toque un poco la conciencia de quien tenga que tomar las decisiones y también de la población general. Laureano. Pues es curioso, porque sí que me llamó la atención cuando ayer vi la manifestación. De hecho, vi que llegaban algunos tractores a la ciudad.
Y me llamó la atención ver la poca gente que había delante de su delegación del gobierno y la zona donde se concentraban, delante de la Casa del Chocolate y demás. Y me llamó la atención y me preocupó porque es un sector que está completamente abandonado por el amplio espectro de la sociedad, y haciendo eco de un comentario que dijo un ganadero, decía: nosotros estamos sujetos a un montón de problemas, entre ellos, por ejemplo, que plantamos el trigo, que venga a lo mejor el jabalí, que arrapañe con todo y que no miren ni para nosotros. Y decía este señor: ¿qué pasaría si un jabalí entrara en un centro comercial y rompiera un montón de cosas? La gente en la ciudad empezaría alarmada diciendo: esto hay que prevenirlo, hay que cuidarlo, hay que vigilarlo, que no vuelvan a entrar. Sin embargo, a nosotros nadie nos aporta nada más que una palmadita en la espalda diciendo: bueno, te vamos a dar una pequeña ayuda que no compensa. Además, me preocupa mucho que es gente que tiene unas inversiones increíbles. Porque tú puedes tener una inversión en tu negocio, pero las inversiones que llegan a tener esta gente en maquinaria, en logística, en instalaciones, es exagerada. Eso les lleva a que cuando tienen una producción, si no consiguen venderla al mal precio que a veces le pagan, la pierden, y no hay otra vía que echarla a perder. En fin, bueno, pues lo dejamos aquí por razones de tiempo, como siempre. Ha sido un placer, la Muchas verdad. gracias. Ha sido un placer, Igualmente. Lalo, igualmente, Pepe. Pues, Hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía también hoy. Mañana volvemos a comentar alguna de sus noticias. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.